Muy buenos días, Latinoamérica, muy buenas tardes, Europa. El día de hoy les tengo un en vivo sumamente especial con dos amigos que han vivido muchos años aquí en Lima. Hoy, a raíz de la pandemia, se encuentran también en Chile. Vamos a conversar un tema sumamente interesante, sumamente importante, y creo que mucha data vamos a compartir en este en vivo. Además, también quería compartir con ustedes que nuestro afán en este conversatorio es generar un entorno de opinión positiva sobre la configuración del consumidor peruano actual. Vamos a tener dos invitados especiales desde Chile, como le comentaba. Uno es un partner que ya mucho tiempo vengo haciendo, inclusive podcast, que es Darío Poblete. Darío, creo que la gente ya te conoce. Muy buenos días, Darío, ¿cómo estás? Hola, buenos días, José Antonio, ¿cómo estás? Muchos saludos desde acá de Viña del Mar en Chile y muchas gracias por la invitación. Preséntate, yo creo que en esta ocasión voy a hacer que te presentes tú, a Ah, diferencia de las anteriores. listo. Muchas gracias. Bueno, tal cual dijiste, mi nombre es Darío Poblete. Yo soy ya hace algunos años emprendedor desde acá de la quinta región de Chile. De profesión soy ingeniero comercial y también tengo emprendimientos en inteligencia artificial, en innovación y design thinking, como también en alimentación sana. Y bueno, me toca estar en el circuito de emprendimiento latinoamericano en mi labor de mentor, que participo en varias asociaciones y agrupaciones que apoyamos a emprendedores y emprendedoras en general en su etapa de maduración, en su etapa inicial, etcétera. Así que he especializado también mis estudios con posgrado en diversas áreas como finanzas, administración, innovación y logística. Y bueno, y feliz de estar con ustedes, recordando mi paso por Perú, feliz entre el 2013 y el 2017, gran experiencia, grandes años, grandes amigos y mi segunda patria de todas maneras. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Darío. Bueno, le voy a presentar a mi segundo invitado del día de hoy. Él es Leonardo Torres. Él es contador, auditor, Universidad Católica de Chile, magíster en finanzas y docente de Universidad de Chile, experto en normas contables internacionales, docente y charlista académico en la Universidad de Piura y en la Universidad Católica, con muchos años vividos también aquí en el Perú, dando cátedra en varias universidades peruanas. Pues nada, Leonardo, muy buenos días. Muy buenos días, estimado José Antonio. Un placer para mí estar dialogando con ustedes a propósito de este común denominador que nos une, ¿no? Que es cierto conocimiento de nuestros hermanos peruanos y nuestras hermanas de Perú. La verdad que estoy muy complacido básicamente porque estamos en tiempos de cambio. Paradigmas cambian, cambian formas, cambian costumbres, cambian estilos. Y bueno, es interesante cómo va a fluir este análisis guiado por ti, estimado José Antonio. Estaremos muy atentos para comentar y para hablar, charlar acerca de estos nuevos tiempos, que así les llamo Este, yo. Este va a ser un café con muchísimo contenido de valor y muchísima cantidad de información, como normalmente hacemos con Darío también en estos podcasts con emprendedores. Pues nada, Darío, coméntanos un poco, ¿cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy? Bueno, básicamente tenemos este informe que de alguna manera ha tenido la oportunidad de generar la organización APAIN, en donde en Perú ha tenido la opción de, a su vez, agrupar muchísima cantidad de información de diversas fuentes, apuntando y dirigido específicamente al comportamiento o la configuración del actual y futuro, de alguna manera, eh, eh, consumidor peruano, en estricto rigor. Un tema muy relevante, como bien mencionaba Leonardo, porque el mundo que teníamos hasta el 2019, me guste o no, ya no va a volver nunca más, en general. Los cambios de paradigma han sido tan enormes, tan grandes y tan corto plazo, que uno mira, por ejemplo, no sé, en el caso nuestro, por temas internos también, septiembre, estamos ahora en esta semana de aniversario de Fiestas Patrias acá en Chile, como también me ratificará Leonardo. Y cuando uno piensa en las fiestas patrias o no, Leonardo, hace 2 años atrás, septiembre del 2019, pareciera que uno estuviera hablando hace 20 años atrás, en realidad, con todo lo que ha pasado entre estallido social, transformación digital, ni hablar del tema de la pandemia, con todo lo que ha significado. Y este cambio potente del consumidor, que es un consumidor totalmente distinto
al que teníamos hasta esa fecha. Y en eso vamos a ir centrando la conversación, tocando algunos temas en particular y mostrando algunos slides al respecto. Claro que sí, claro que sí. Creo que en la primera, vemos un escenario a nivel latinoamericano bastante interesante, cambios que se han producido en los hábitos y de preferencia de consumidor. El día de hoy nos vamos a centrar un poco en estos cambios que han habido en el mercado peruano y cómo el consumidor ha ido evolucionando, cambiando, adaptándose a esta nueva realidad. Y esta, claro, como bien indicas tú, esto vino para quedarse, entonces conocer hoy en día la información del consumidor como una relevancia sumamente importante. Comencemos con con el primer cuadro, ¿te parece, Darío? Sí, claro, voy a compartir pantalla. Este cuadro, bueno, de alguna manera no es del informe, pero me parece como una oportunidad de dar una breve introducción, porque el comportamiento del consumidor en general está cambiando en todo el mundo, no solamente acá en Latinoamérica. No sé si se ve en este instante lo que estoy mostrando, que se llama Matriz COVID-19 para la Innovación. Sí, lo tengo en pantalla. Bueno, esta matriz está, y ustedes pueden ingresar a ella, publicada y de alguna forma generada a través del Foro Económico Mundial a fines del año pasado. Y lo que hace es marcar, por cierto, el rayado de cancha de cómo el nuevo consumidor o el consumidor que estamos enfrentando ahora, de alguna forma también hasta post-pandemia. Por eso se llama matriz COVID-19 para la innovación, entendiendo esta como aquel punto de partida para todo el desarrollo de nuevos productos o servicios en estricto rigor. Y tenemos tres dimensiones: la dimensión economía-mercado, la segunda tecnología de ciencia y sociedad y cultura. Y vemos que en el caso de la economía-mercado, el consumidor actual es una persona que está muy exigente respecto a la conexión que debe tener con sus proveedores, por así decirlo. Quiere un comercio absolutamente ininterrumpido, o sea, un 24/7, sobre todo en lo que se ha visto en tema de e-commerce. Por otro lado, tenemos un consumidor que lo que quiere una inmediatez importante, ¿eh? En definitiva, que le llegue ojalá en 24 horas, con cadenas de valor que sean muy sostenibles, o sea, que conversen con el medio ambiente, que conversen con el aspecto social y, por supuesto, desde el punto de vista económico. Pero sobre todo tiene una exigencia con empresas limpias, ¿eh? Y esto, acá tenemos una influencia potente respecto a todo lo que hizo relación con el tema de la pandemia, ¿eh? Ahora, en lo que es tecnología, qué duda cabe que este consumidor y nosotros mismos, si analizamos nuestras vidas personales, estamos mucho más digitalizados. Tenemos una vida totalmente datificada, en donde hemos tenido que generar esta digitalización acelerada, que muchos hablan que en 5 años hemos tenido que hacerlo en 5 meses, en estricto rigor, y hay otras escalas también que se miden. Pero, ¿quién no ha tenido, digamos, un evento social estos 2 años a través de Zoom, a través de Meet, de Google Meet, etcétera? O sea, tenemos una vida que está mucho más cercana a lo que a tecnología se refiere y por ende nuestra data está muy disponible en las redes sociales y otros lados. Pero ¿Crees que puedas ampliar un poco la imagen? Sí, por de supuesto. repente, para que el público la vea. Pone maximizar pantalla. Es lo máximo que puedo ver ahora. Ah, ok. Yo lo pongo en pantalla grande. Sí, por favor. Entonces, tenemos esas tres dimensiones, que es la economía de mercado, con el comercio ininterrumpido, la tecnología, que viene siendo con una vida mucho más identificada, y lo que es sociedad y cultura, que es la parte azul, que viene siendo una persona, un consumidor que está mucho más conectado desde el punto de vista emocional con las marcas, ¿eh? Con una exigencia en términos de valores mucho más potente que lo que veníamos viendo hasta antes. De hecho, muchas de las marcas que han sufrido por las redes sociales estos últimos 2 años han sido también en base al comportamiento que han tenido durante la pandemia. Y esta introducción que me permití hacer dice mucha relación con algunos con algunos temas que vamos a ver en el informe en general. Entonces, ¿cuál es de alguna forma, el primer raciocinio? Es decir, tenemos un consumidor totalmente que a nivel mundial cambió, que está enfrentando nuevos paradigmas, que está conectado más con las marcas, tiene una vida más gratificada y, por otro lado, también quiere una sensación de inmediatez mucho más potente de la que hemos visto en los últimos años, antes inclusive de la pandemia. Entonces, ¿qué opinas respecto a esto, Leonardo y José Antonio? ¿Qué les parece? Leonardo, te cedo la palabra. Bueno, claramente hay un cambio a nivel de paradigmas, como tú decías, Darío.
Yo tengo la impresión de que igualmente en este momento están coexistiendo distintas culturas. Por ejemplo, ya se sabe, ¿no es cierto?, del modelo de Mortar and Brick. Mortar and Brick, ese modelo en donde existe la tienda física. Tú vas a esa tienda física, eliges lo que tienes que comprar, lo pagas en la misma tienda y te lo llevas. De ahí se ha evolucionado hacia el Mortar and Click, en donde la tienda existe, vas a la tienda, pero existe como un showroom nada más. Tú solamente observas y eliges, pero después en tu casa compras. Por eso Mortar and Click, ya un aspecto físico que es el Mortar y un aspecto estrictamente digital que es el Click, que el Click lo haces en tu casa. Y ahí de ahí estamos transitando al Just Click, solamente el click, es decir, ya no vamos ni a una tienda física y simplemente nos instalamos en nuestro computador y hacemos clic y se nos entrega el producto. Entonces, no creo que hayan dejado de existir alguna de las antiguas formas. Tenemos y seguimos viviendo la experiencia, y yo he visto ya, y tú mismo lo has visto, Darío, acá en Santiago de Chile, cómo la gente se acumula y tal vez en Viña del Mar, también en el Mall Marina Arauco, la gente hace filas igualmente para ir a comprar la misma tienda. Entonces estamos en un momento en donde se está conviviendo con todo esto, pero creo que en algún momento esto va a transitar necesariamente a una sola de esas alternativas o a dos de ellas, tal vez el showroom y el just click, creo, no sé. Eso va a depender de cómo evolucione todo esto, de que no haya cortes en la cadena de suministro, que el delivery sea más ágil, porque no, qué duda cabe de que las grandes tiendas están sufriendo muchos reclamos a propósito de la complicación que han tenido que enfrentar por por la complejidad de los deliveries, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos temas ahí, sin duda, por supuesto. Súper. Mira, y en ese sentido es súper bueno lo que tú dices, Leonardo, porque si analizamos, y aquí ya vamos directamente al informe, que es la data dura que nuestros amigos seguramente van a querer de alguna manera analizar y ver, a ver, primero se ve, lo importante es que se vea. ¿Se ve bien? Eh, eh, lo tengo. Ahora sí, Ese ahí necesito ver si lo puedes poner un poco más grande. A ver, voy a ver ahí. No, la pantalla completa. en el ver, ahí arriba, en el ver, pantalla completa. Ah, perdón. Más abajo está, ahí. Ahí sí, Eso. disculpen. Ahí sí que no los veo, pero bueno, ahí se ve mejor, Ahora sí. ¿cierto? Sí, ahora sí. No te Ya, preocupes, yo te perfecto. aviso cualquier cosa. No, está bien. Bueno, básicamente, si uno analiza ya la data de Perú, que es lo que está acá en el informe de APEN, estos son, como fuente tiene el instituto, bueno, en este caso el INEI, que toma el censo del 2017 y hace una proyección al 2021 y 2030, de alguna manera, de cómo va a estar la población de acuerdo a sus distintas generaciones, en estricto rigor. Y acá hay datos no menores y súper interesantes, ¿eh? Porque si analizamos esto a nivel de total, que son, considerando 2021 una proyección de 33 millones de habitantes, vemos cómo las nuevas generaciones, que son de alguna forma los hitos del consumo futuro, y presente y futuro, que deberían enfrentar las empresas y las cuales sobre todo deberían estar preocupadas ahora, vemos que la capacidad adquisitiva, por cierto, que no está el dato acá, pero podría estar específicamente concentrada a nivel de millennials en general, ¿ya? Y no es menor, porque estamos hablando que el 25% de los peruanos están en esta generación que nació entre el 80 y el 95. Pero las características de esta generación, que viene siendo junto a la generación Z, que nacieron entre los 96 y el 2010, la mitad de la población, prácticamente el 49%, vemos que tienen características muy diferentes. Y acá hay un aspecto muy estratégico detrás que a mí me parece interesante, porque de alguna manera yo como empresa o cualquier industria debería estar considerando qué es lo que debo vender ahora a mi público objetivo, que podría estar el poder adquisitivo ahí, como mencionaba, si es que el mercado objetivo está ahí de determinada empresa, pero también debo estar preocupado de aquellas generaciones que vienen los próximos 5 o 10 años en adelante, porque ellos me van a comprar, evidentemente. Entonces, si yo genero, por así decirlo, reglas simples de una organización para trabajar en el día a día y sobrevivir y vender,
pero tener un ojo a mediano plazo, de aquí a 5 años, que me diga cómo deberían ir evolucionando mi propuesta de valor, mi modelo de negocio, para ir respondiendo a esa generación que va a tener poder adquisitivo más potente en los próximos 5 años, y ni hablar de la que va a estar en 10, 15 años. Tenemos tres tipos de consumidor que a su vez son muy distintos. Sabemos que los millennials, por un lado, son gente autodidacta, esta definición de global que han tenido que lamentablemente disminuir producto de la pandemia, pero era muy habitual, digamos, ver en algunos países los millennials que todos querían ir al sur de Asia de alguna forma en los últimos años de la pandemia, pero son gente que su característica es muy apegada al tema de la creatividad, de la sustentabilidad, de tener un mundo mejor, etc. Entonces, esa generación que también tiene una alta rotación en los trabajos, que no está siempre en estas carreras de 10, 15 años en una organización, sino que más bien entramos más corto. Viene otra que es la generación Z, y esta generación Z es clave porque son 100% nativos, o sea, es un nativo de la era digital 100%, gente que es mucho más pragmática que los millennials, pero que a la vez se han ido adaptando, son muy adaptables a los cambios. Entonces, si tengo estos dos principales consumidores que no conversan necesariamente con las características de los que venimos de la generación X, por ejemplo, los que tenemos 50 años, que nacidos del 66 al 79, y ni hablar los baby boomers o los anteriores, como el gen silencio, vemos que inclusive la generación T, que debería ser aproximadamente un consumidor que yo voy a tener en 15 años más, 20 años más, con un poder adquisitivo interesante, ¿qué es lo que voy a ofrecer o cómo voy a ir mutando de alguna forma este modelo de negocio, esta propuesta de valor para dar respuesta a esos grupos que van a entrar y que no son menores? Sin embargo, vemos que han ido disminuyendo porque la población está disminuyendo en términos de nacimientos, por lo tanto la población está envejeciendo, pero vemos que los millennials son 8,2 millones proyectados, la generación Z son 7,9 millones, o sea, prácticamente la mitad de la población, pero 6 millones prácticamente viene siendo esta generación T. Y esta generación T es súper interesante respecto a lo que viene en 10, 15 años más en términos de consumo, porque también en su juventud van a ir consumiendo, porque ellos acusan una falta de atención importante por parte de la sociedad, de sus padres, etc. Pero buscan esta inmediatez, este concepto de buscar la inmediatez es muy potente, lo que hablábamos hace un rato atrás del nuevo consumidor, cuando quiere el comercio 24/7 y ojalá 24 horas. Pero son muy autodidactas, pero a la vez, y curioso, son tolerantes. Entonces, si analizamos esta gráfica completa, digamos, del consumidor peruano, dice mucha relación con que la mitad de la población es una población que todavía puede llamarse joven, por cierto, que va a tener un poder de decisión importante en los próximos años, pero que yo como organización debería adecuarme de acuerdo a lo que trabajo en el hoy, voy a trabajar a mediano plazo y lo que debo hacer en términos de mi propuesta de valor a largo plazo para dónde estoy mirando, porque estas son las generaciones que van a comprar. Ahí yo creo, Darío, lo que podrías ver también es, había una lámina que nos iba a mostrar Leonardo. A ver, sería... Y mientras Darío busca esa lámina, interesante es lo que plantea Ana María Oresoli desde el chat, a propósito que nos pregunta, ¿no? ¿A cuántos años tenemos que enfocar nuestros objetivos como emprendedores? ¿Sería correcto enfocarnos en 10 años, mirar a largo plazo? Se tiene que analizar continuamente nuestro mercado porque las costumbres cambian. Y efectivamente, tal vez hace mucho tiempo atrás, o no, tal vez no mucho, las planificaciones eran de largo plazo. Pero tal como acaba de decir Darío, las visiones son distintas en las nuevas generaciones. De hecho, las metodologías ágiles que se están incorporando en la construcción de programas de software y también, por qué no decirlo, en distintas disciplinas, metodologías ágiles, el Scrum, ¿no es cierto? Está exigiendo abandonar la vieja forma de planificar y más bien proponiéndose trabajos y desafíos que son solo de semanas hacia adelante. Entonces, esa costumbre de proyectar a largo plazo parece que ya no sirve mucho, parece que se está dejando de lado, ¿te fijas? Y precisamente por estos nuevos cambios en las lógicas decisionales, en las formas de ver la vida de estas nuevas generaciones millennials, y ya ni me imagino qué va a ser de la generación T, finalmente, que es la que estaba proyectando también Darío, ¿no? Así es.
Ahí se está viendo las láminas que me parece interesante que tú querías Ya comentar, la, Leo. ya la tengo, Leo, ahí la tengo en pantalla. Bueno, aquí, muchas gracias. Aquí efectivamente el 44% de las personas afirma estar ya comprando por internet. Ese ingrediente, ¿no? Del clic, ¿ah? Del clic de comprar a través del computador o incluso desde el celular, ¿no es cierto? El 70% suele comprar alimentos y bebidas incluso. Todo tal vez influido por la pandemia, porque la pandemia nos ha impedido muchas veces poder ir al supermercado porque nos consumimos los permisos que nos daba el gobierno para poder ir al supermercado. 54% igual sigue comprando ropa, calzado, el 41% el equipamiento del hogar. Y los medios de pago más utilizados son las tarjetas de débito, efectivamente, ¿ya? El tema del cheque ya se abandonó, pero completamente. El 49% en efectivo, el 36% con tarjeta de crédito. En relación con el COVID, el 80% no compraría marcas que no sigan los protocolos para evitar contagios, lo que ha influido de manera positiva entonces en las decisiones del consumidor, y el 62% confía en que las marcas seguirán el protocolo para evitar contagios. Aquí yo quería llamar la atención un poco sobre este buen análisis, me interesa este tipo de análisis, a propósito de que fíjate que yo soy contador auditor, yo soy un teórico de la contabilidad, y en el año 2020 la norma de combinaciones de negocios, estoy refiriéndome a la norma NIF 3, modificó la definición de negocio. Anteriormente, la definición de negocio, y tratando de sintetizar un poco, antes del año 2020, la definición de negocio en NIF 3 indicaba que un negocio es un conjunto de activos y actividades que tienen el propósito de generar ganancias para los accionistas, ganancias para los dueños. Esa definición cambió sustancialmente en el año 2020, cuando se modificó, estableciendo que ahora los negocios son un conjunto de activos y actividades que están dirigidos a entregar bienes y prestar servicios a los clientes y a partir de allí generar de alguna manera ganancias para los accionistas. Es decir, faltaba ese ingrediente, el ingrediente del cliente. Y estamos saltando entonces, a propósito de esta definición nueva del concepto de negocio, de la teoría del shareholder a la teoría del stakeholder. Y qué duda cabe que uno de los principales stakeholders en el caso de los negocios, de las empresas, es el cliente. Este acento especial puesto en los clientes y ya no tanto en el shareholder o en el accionista, eh, genera una mayor fortaleza en este tipo de análisis que estamos viendo aquí en conjunto con José Antonio y Darío. Hay uno importante, aprovechando que estás en eso, que me parece que tú también querías comentarlo, esto que son las tendencias del consumidor peruano, fíjate. Y bueno, efectivamente las tendencias cambian. En este análisis, al 75% le gusta que el vendedor lo asesore y le haga las cosas más fáciles, lo que complica un poco la figura del clic o de la compra online, porque en la compra online de alguna manera se despersonaliza un poco esa compra y por eso que la experiencia de compra sigue siendo atractiva para el consumidor peruano y, por qué no decirlo, latinoamericano. Al mismo tiempo, el 71% espera a las campañas y los días donde hay descuentos para comprar. Tan atento está y tan atenta está el consumidor y la consumidora que cuando se lanza una nueva imagen corporativa, como lo que ha hecho Falabella en los últimos días, esta imagen corporativa en donde cambia el color verde por el color naranja, los consumidores y las consumidoras se sienten afectados y afectadas, precisamente porque ya estaban con la costumbre de ver a Falabella con ese color verde, algo tan mínimo, diría alguien, pero de alguna manera este compromiso, este acercamiento del consumidor y la consumidora respecto de la antigua imagen corporativa genera rechazos cuando hay un cambio tan brusco como ese. El 69% busca que los traten de forma personalizada, esto de alguna manera confirma lo ya dicho anteriormente. Si no me atienden bien, si no me responden, entonces yo rechazo a esta empresa y de allí que en este escenario de pandemia que estamos viviendo, muchas empresas hayan
incluso ha estado complicada con el going concern, con el asunto de la continuidad, precisamente porque vieron el rechazo absoluto de muchos consumidores a la mala forma de generar deliveries, por ejemplo. El 63% busca productos con precios accesibles, además, por supuesto, porque nunca se ha dejado de lado el tema del valor del precio. Obviamente esto tiene que ver con la elasticidad precio que tenga la demanda por el producto en particular. En los productos más básicos, obviamente, la demanda es absolutamente inelástica y por lo tanto ahí no hay caso, siempre se va a consumir lo mismo, pero en el caso de los productos suntuarios, el tema del precio accesible va a ser igual relevante. Y el 51% afirma haber dejado de comprar alguna marca. Y precisamente en este escenario de pandemia, son muchos los clientes que han dejado de comprar marcas por temas tan sencillos como encargué alfa y me trajeron beta, o Sí, claro. encargué alfa de color azul, me trajeron alfa pero de color verde, o bien, bueno, no me trajeron alfa, definitivamente, o bien me trajeron alfa pero con 5 meses de retraso. Todos Ujú. estos claims, todos estos reclamos que establece el consumidor no deben ser dejados de lado, deben ser considerados con el propósito de generar eficiencia y dar respuesta a los clientes, que es el elemento más importante en la cadena de consumo. Fíjate que es súper importante lo que tú dices, Leonardo, porque está, a medida que hablas, relacionándolo con lo que hablábamos de la publicación esta del Foro Económico Mundial, que hablábamos de la matriz de COVID-19 para la innovación en un inicio, y recordaba también mis años viviendo en Lima, que al igual que tú, yo también trataba de ser un turista urbano, entonces a lo mejor de muchos de los amigos que me escuchan, a mí me encantaba, por ejemplo, ir a comprar a Minca, la compra mensual o quincenal de fruta, verdura, que es un mercado muy potente, muy grande y a mí me gustaba mucho en realidad por la cantidad de verduras, papas, etcétera, que la biodiversidad de Perú es maravillosa en ese sentido, pero por sobre todo me llamó mucho la atención siempre durante los años que viví en Lima, la buena atención transversal, no importando, estoy hablando en promedio, por cierto, dónde tú te fueras a atender. O sea, podías ir a un restaurante muy elegante, tal vez en Miraflores o San Isidro, etcétera, versus estos lugares que son de carácter un poco más popular, pero el nivel de atención, de calidez, de compromiso con el consumidor, creo que es un activo notable que tiene en general no solo el sector gastronómico, sino que en general el sector de servicio que tiene en el Perú. Digamos. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en varias ciudades, por cierto, y siempre me llamó la atención esa dedicación. Y lo otro es el último tema que tú tocaste, que el 51% afirma haber dejado de comprar alguna marca. Y ahí, como tú bien dices, por ejemplo, este computador del cual yo estoy hablando, me lo compré en marzo del año pasado y demoró 20 días. Estábamos recién empezando con el tema de la pandemia, etcétera. Pero algo que en un año y medio prácticamente, un poco más de un año y medio, es casi impresentable, ¿te fijas? O sea, el consumidor en forma transversal está castigando a las marcas conforme el comportamiento que ellas tengan, inclusive no solo con su tema de atención, sino que cómo trata a sus propios empleados, que ahora la información a través de las redes sociales vuela fuerte, y el caso de Perú no está ajeno a esto, digamos, las cifras lo indican de alguna manera. Claro, ahí es un tema sumamente importante, ¿no? O sea, estamos viendo que tenemos un consumidor diferente y adicionalmente a que es un consumidor diferente, estamos viendo que es un consumidor que quiere transparencia, que quiere sinceridad, que quiere eficacia, que quiere eficiencia, que de alguna manera ya exige a la marca una responsabilidad social, una responsabilidad medioambiental, sobre todo el tema que ha hablado Leonardo, de ver cómo este consumidor valora mucho el tema de que las marcas sean responsables, que busquen la menor, que sean responsables con el tema del COVID, pero yo creo que eso va a ir trasladándose también a la parte medioambiental en algún momento donde ya este COVID comience quizás a dejarnos, a desaparecer. Va a venir esta parte de cuidado del medio ambiente y cómo estas empresas van a relacionarse. No solamente el consumidor quiere que las empresas se instalen de alguna manera para simplemente ganar dinero, sino decirle qué más vas a hacer por esta sociedad, ¿no? Ah, Qué no, desde duda luego. cabe que a veces hay gestos que generan expectativa o tal vez respuestas en el consumidor. Recordemos lo que pasó en junio del año 2021, hace pocos meses atrás, cuando Cristiano Ronaldo rechazó una botella de Coca-Cola y se puso a tomar agua, ¿te acuerdas? Sí, Sí, claro.
sutilezas como esas de alguna manera generan efectos y hay que tener todo en cuenta. Es decir, aquí tenemos un vector de muchísimas variables que tenemos que estar analizando permanentemente. Desde luego. Y Ahí otra tienes, cosa, Darío, ¿sí? sí, sorry. No. Otra cosa que me llama mucho la atención, estoy pensando en voz alta siempre, de las particularidades del mercado peruano en general, es, a diferencia de otros países, y a lo mejor ahí Leonardo puede no estar de acuerdo conmigo, digamos, mirando esta experiencia, mirándola desde afuera ahora, pero habiendo tenido la posibilidad de estar en el país bastante tiempo, yo lo miraba con activa, que es la separación que hay entre la línea económica y la línea política que tiene en este caso Perú. Fíjate que yo recordaba hasta antes de la pandemia y una de las razones por las cuales fue a vivir allá, que bueno, Perú en el año 2012-2013, los análisis que se hacían hasta esa fecha, se consideraba como el país que más iba a crecer en el mundo los próximos 30, 40 años. No sé cómo estará con la situación de pandemia que ha cambiado las cifras en todos lados, digamos, no específicamente en Perú. Pero esta separación que llevaba, inclusive, no tengo la cifra acá a mano, pero a que el crecimiento del PIB fuera relativamente parecido al nivel de aprobación de los gobiernos, a mí me llamó poderosamente la atención en estricto rigor, porque uno lo que puede esperar es que ante una baja enorme de la aprobación del sistema político y de sus instituciones, la economía se vea muy resentida. En general, lo que veía hasta esos años era que iban por carriles separados y ojalá que siga siendo así, digamos, porque, bueno, el ejemplo lo tenemos acá en Chile, que a veces el tema es muy complicado. Entonces, en ese sentido, creo que ahí hay un activo, digamos, muy potente, que es trascendental y de alguna forma transversal para toda la actividad económica. Ahí hay varios temas importantes, ¿no? Y creo que podría mostrar la siguiente lámina que nos ibas a explicar un poco, Darío. Sí, voy para allá. Sí, y quizás Leonardo nos ayuda a contestar la pregunta de Luis Enrique mientras que va buscando la lámina. De acuerdo, Luis Enrique nos pregunta, ¿cuál consideran que es el mayor riesgo con este boom en el e-commerce ante el crecimiento de tantas empresas sin un sustento operativo? Mira, la verdad es que yo creo, estimado Luis, muchas gracias por la pregunta, que el mayor riesgo, o tal vez uno de los mayores, porque hay muchísimos riesgos acá, es que primero el tema del delivery eh, debe sostener adecuadamente las operaciones de las empresas que están optando por el e-commerce, definitivamente. Es un proceso de aprendizaje. El delivery no se había instalado con tanta fuerza como se está instalando ahora, y se está instalando por necesidad. Entonces hay mucha complicación en la eficiencia del delivery. La eficiencia del delivery tiene que ver con la agilidad, con el tema de la última milla, como decía allí Jaime González. Gracias, Jaime, por el comentario. Y efectivamente, estos temas de la cadena de frío, última milla, de la cadena de suministros, etcétera, debe agilizarse. Si no se agiliza, hay muchas empresas que pueden caer en el gran problema del going concern, del asunto de la continuidad. Van a terminar quebrando, van a terminar culminando con sus operaciones y esperemos que eso no suceda. Precisamente por esa razón es que la industria de logística debería optimizarse, debería recoger la necesidad de poder generar una mayor, valga la redundancia, agilidad en las respuestas que exige el consumidor. Y esto no significa necesariamente llegar rápido, sino llegar bien y dando respuestas adecuadas, respondiendo adecuadamente al cliente. Una cosa es llegar rápido con el producto, pero puedes llegar rápido con un producto que está quebrado cuando llega, o qué sé yo, que no se ha tomado las providencias de que siga manteniendo la buena calidad, etcétera. Entonces, creo que la respuesta es esa. El riesgo es que muchas empresas quiebren porque no tienen un adecuado delivery. Por lo tanto, nunca la industria logística había cobrado tanta importancia como en estos tiempos. Y qué duda cabe que tú tienes que también estar cercano a ese tema, Darío, que estuviste gerenciando empresas logísticas aquí en Latinoamérica, ¿no? No, desde luego. Yo creo que todo lo que se refiere a la última milla, por ejemplo, es clave, digamos, y ahí en el caso, sobre todo en el caso de infraestructura, Perú tiene un importante desafío por delante, digamos. Ya veíamos con gobiernos anteriores, me parece que cuando yo volví a Chile ya está, claro, estaba PPK, y él dentro de su programa de gobierno hablaba
me parece recordar, $100.000 millones solo para la parte de infraestructura, y él quería avanzar en un 50%, lo cual, bueno, ya todos saben, no se pudo concretar por otras razones, pero es tal la necesidad de infraestructura para un despacho con esta inmediatez que hemos visto en este último consumidor, digamos, de las generaciones que vienen, cuando hablábamos de la generación T, etcétera, que es clave que hay una preocupación especial por estos pequeños centros de distribución, dark store o kitchen, digamos, de alguna manera, que estén más cerca de los consumidores y que les permita, digamos, de alguna forma acceder en tiempo y forma rápidamente a estos bienes y servicios. Y ahí creo que Perú tiene un desafío no menor por delante, en realidad. Y eso... Esperemos, ¿Perdón? disculpa Darío, y esperemos que estos desafíos, esta necesidad de que la industria logística agilice los procesos, no caiga en un tema de cargarle al cliente los costos de logísticos de manera significativa. Yo recuerdo haber leído en algún momento una historia ahí de Ricardo Palma en Tradiciones Peruanas, famoso libro, ¿no es cierto?, que hablaba del famoso tema de la camisa de Margarita Pareja, ¿ah? Que no llegue a ser más alto que la camisa de Margarita Pareja, por lo menos, ¿no? Aquí nos escriben a María Oresoli, dice Darío, lamentablemente no existe en el Perú política económica a largo plazo. Estas se ven afectadas por lo que quiere el gobierno de turno, y esto se debe también a la falta de unión entre partidos políticos que quieren poner a su candidato. En las últimas elecciones tuvimos 18 candidatos, si la memoria de ella no le falla, dice. Entonces, y esto no solamente en Perú, ¿ah? Acá en Chile se Es está viviendo transversal. un periodo preelectoral Sí. donde también hay muchísimos candidatos y una candidata, y la verdad es que también se replica. Pero yo creo que en la medida en que la economía sea global, lo que pase en el país no debería afectar el desenvolvimiento de la economía, a menos de que el propio gobierno quiera suicidarse de alguna manera, porque si no sigue el ritmo de la economía, termina siendo un fracaso, independientemente del color político de que se trate. Ah, por supuesto. Pero mira, fíjate que hay luces, no sé si están viendo la pantalla ahora. Sí, la tengo. A mí me gusta mucho esta lámina, digamos, que la fuente es GRM, digamos, que Global Research Marketing, y está considerado dentro del informe de APEIM, porque cuál es la autopercepción que tienen los peruanos. Y fíjate que un tema que da como para una conversación completa y algo que me apasiona notablemente, que es el emprendimiento. Y el 77% de los peruanos se consideran así como emprendedores o emprendedoras, naturalmente. Y adicionalmente, el 60% se considera ingenioso y creativo. Uno puede estar de acuerdo o no y compararlo con otras cifras, digamos, uno de alguna forma ve, acá tengo el índice 2020 que publicó el IMD World Digital de innovación a nivel mundial, y claro, en el caso de Latinoamérica tenemos una cantidad todavía por avanzar enorme, digamos. El mejor país era, bueno, colocado, en el ranking era Chile en el lugar 41. O sea, imagínate la distancia, en el lugar 41, y Perú está en el lugar 55. Entonces, eventualmente uno podría decir, bueno, si todos nos percibimos como la gran mayoría, como ingeniosos y creativos, ¿por qué todavía nos falta dar ese salto para mejorar nuestros índices de innovación? Pues yo creo que, de alguna forma, esto es una buena noticia, porque mi opinión personal, creo que después de esta crisis que hemos vivido de la pandemia y que todavía prosigue, por cierto, nuestros países no van a ser, sumado al hecho de la transformación digital en algunos aspectos, no van a ser capaces tan solo a través de su propia estructura económica de recuperar la cantidad de millones de empleos que se han ido perdiendo este último año y medio. ¿Eh? Porque de alguna forma la estructura del empleo también cambió. No es nuevo saber que los profesionales que somos mayores de 50 años o nos reinventamos en este minuto y nos actualizamos, o realmente vamos a ir quedando fuera de los mercados. Entonces, sobre todo en el caso del emprendimiento, creo que es una tremenda respuesta, y ahí hay luces potentes en términos de que Latinoamérica está saltando, no de forma tímida, sino que bastante interesante y muy importante respecto a compararlo con los años anteriores, como una fuente de emprendimiento muy notable a nivel mundial para los próximos años. Y en ese sentido,
creo que, y lo hablábamos el otro día con otro colega, estas famosas unicornios, que son las empresas que se valorizan a más de 1.000 millones de dólares, pero que no cotizan en bolsa. Hace 5 o 10 años era casi impensable que en Latinoamérica se podría, en algunos países, en otros más potentes, pero hablemos de la costa oeste, digamos, que viene siendo de Colombia hacia Chile, que surgieran este tipo de organizaciones. Y ahora uno, de alguna forma, sobre todo la gente más joven, está con esas luces. Y si tuviéramos 100, en el caso de Chile particularmente, el otro día hablaba uno de los creadores, no sé si de Notco o de Corner Shop, y entonces decía, si tuviéramos 100, de alguna manera, este tipo de organizaciones que son unicornios, podríamos tener estilos de vida o una situación país muy parecida a países escandinavos, porque un unicornio, un emprendimiento que tiene un tremendo éxito, tiene un arrastre social detrás importante, mejora la calidad de vida de los usuarios, genera trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, esta autopercepción de los peruanos, asociado al hecho que también son luchadores, yo creo que son mucho más que el 36%, porque yo vivo allá y creo que es una población muy luchadora día a día, y en búsqueda de oportunidades 31%, creo que hay luces importantes en el ecosistema emprendedor que pueden dar muy importantes frutos a futuro. ¿Qué crees tú, Darío, que es lo que pasa y cómo de alguna manera ves de lo que ha vivido aquí en Perú, de lo que vives ahí en Chile? ¿De qué manera ves tú que esto de acá puede crecer mucho más? ¿Dónde encuentra las oportunidades, no solamente para el mercado peruano, para su crecimiento, sino atraer inversiones para que estos emprendedores, estos ingeniosos creativos, etcétera, puedan llevar a cabo todos estos emprendimientos? Bueno, hay 3 factores principales a mi juicio. El primero, y siempre presente no solo en Perú, sino que en Latinoamérica, y lo hemos visto en el caso acá local en Chile en los últimos años, que pensábamos que estábamos lejanos a ello, es el control o la eliminación de los niveles de corrupción a todo nivel. El emprendimiento no puede surgir en ecosistemas que están fuertemente dominados por niveles de corrupción. En segunda instancia, todo lo que dice relación con el aparato, y ahí sí tenemos que hablar del aparato estatal, que es poder conformar un nuevo emprendimiento de una manera fácil, ojalá remota, y que me permita que el trámite para poder crear una nueva organización, un nuevo emprendimiento, no sea tan largo y tan costoso para los emprendedores y emprendedoras. Y en tercera instancia, todo lo que dice relación con el control de la competencia, esta concentración a veces de grandes grupos, digamos, en términos de poder llegar a ser más competitivo en algunas áreas, permitiendo el acceso de nuevos competidores que la tecnología nos ha ayudado, sin duda, en ese sentido, digamos. Entonces, la digitalización de actividades y, por otro lado, la transformación digital, que esta última es distinta a la digitalización de actividades, nos permite de alguna forma generar estos ecosistemas que, agregando un cuarto ítem, el nivel de inyectar recursos a través de transferencias directas o creando fondos de inversión públicos o privados para emprendedores, bueno, sería uno de los pasos o uno de los esquemas de pasos que serían interesantes de poder desarrollar. ¿Cómo ves, Leonardo, a Latinoamérica de aquí a unos años para que cada uno de estos emprendimientos, no solamente para el caso peruano, sino a nivel Latinoamérica en general, podamos de alguna manera exportar emprendimientos y importar emprendimientos? Desde mi punto de vista, estimado José Antonio, esto pasa necesariamente por un cambio en la matriz productiva. No puede ser que nosotros, países que tienen riquezas naturales, como el cobre, por ejemplo, que duda cabe que en Perú uno de los mayores exportadores es precisamente la industria cuprífera. No puede ser que en nuestros países estemos exportando cobre e importando chips. ¿Por qué no fabricamos nuestros propios chips? ¿Por qué no ponemos más dinero? Y no voy a entrar en la discusión de si es el Estado, si es el sector privado el que colabore. Simplemente que se genere mayor aporte a la investigación y al desarrollo en las universidades. Y que esa investigación y ese desarrollo permita que los cerebros, entre comillas, los think tanks, no se vayan fuera de nuestro país, sino más bien que se queden en nuestro país
en nuestros países, reforzando la economía. Creo que es necesario ese cambio en la matriz productiva, porque si no vamos a seguir importando chips y cualquier invento lo vamos a seguir importando desde Japón, desde la India, en lugar de crearlo en nuestra propia región. Ya se ha hecho estudios de que si eso cambiara, Perú, Chile serían grandes potencias, tal como lo es Dubái, tal como es la India en el tema de la informática, por ejemplo. ¿Por qué no capitalizamos todo esto que finalmente lo exportamos en términos brutos? Creo que por ahí pasa. O sea, yo creo, Darío, que hay un gran desafío para Latinoamérica en general, lograr de alguna manera un trabajo coordinado entre el sector público, el sector privado, el sector académico, para de alguna manera sacar adelante estos emprendimientos, como bien hablabas, el tema de fondo de inversión, atraer mayor cantidad de fondo de inversión a Latinoamérica, de tal manera que estos emprendimientos, de alguna manera, que son los motores de muchas economías latinoamericanas, logren impulsar el desarrollo de nuestra región, ¿no? Pero mira, hay luces positivas. Yo reitero, trato de ser lo más positivo posible. Ayer salió una noticia que el SoftBank acaba de autorizar adicionalmente 3.000 millones de dólares más para inversión en emprendimientos tecnológicos en Latinoamérica, digamos. ¿Ah? Hablando con unos colegas hace algunas semanas atrás, tratábamos de mirar positivamente, reitero esto, pensando que algunos comentarios que se habían dado en algunos ecosistemas dicen relación con que Latinoamérica podría ser el nuevo, comillas, Silicon Valley, con todas las limitaciones Claro. que esto puede acarrear, digamos. Pero fíjate que ocurren fenómenos no menores. Voy a hablar de la perspectiva que me toca como docente acá en Chile, digamos, aunque he tenido oportunidad de hacer clases al igual que Leonardo en Perú, pero si tú en general en Latinoamérica, algunos países más que otros, tú le preguntas a alumnos de último año que pueden estar o no relacionados con carreras de administración y negocio, ¿quién quiere emprender? Y la gran mayoría de los alumnos levanta la mano. ¿Te fijas? A diferencia de nuestra generación, que era la generación, en este caso, de los años 90, que salimos a trabajar, que la gran aspiración era trabajar en una gran empresa. ¿Te acuerdas, Leonardo? Digamos que uno quería trabajar en grandes empresas y en grandes organizaciones de renombre, en el caso de Chile, el sector eléctrico, el sector cuprífero, etc. Pero ahora los muchachos quieren emprender. Por lo tanto, inclusive si tú haces el mismo ejercicio en una economía desarrollada como Estados Unidos, no necesariamente tienes el mismo resultado. Entonces, la idea es aprovechar ese tremendo activo que tenemos ahora del impulso al emprendimiento, pero para eso, claro, sin duda el Estado y el sector privado tienen un protagonismo muy potente, porque necesitas tecnología en forma transversal, necesitas un internet barato y accesible, ojalá gratis, necesitas desarrollar las zonas rurales, que duda cabe que tenemos un montón de escuelas que lamentablemente, y sobre todo ahora se ha visto en pandemia, que han tenido que limitar su acceso y no han podido acceder a la educación a esos niños. Entonces, hay deficiencias muy potentes que a mi juicio nos llaman a ser, sobre todo, estados más eficiente, con mejor asignación de recursos y que vayan, y lo vemos en el caso nuestro, estamos en plena campaña presidencial que votamos en noviembre, y las discusiones han sido como nunca se han visto en los años anteriores, muy acotadas también a qué vamos a hacer con los emprendedores, qué vamos a hacer con los emprendimientos, qué va a pasar con las tecnologías. Podría ser mucho más, a mi juicio, pero por lo menos ya hay luces, digamos, que la gente está solicitando eso. Claro, ahí hay un cuadro que quería mostrar y que quiero que Leonardo me ayude a analizar. Hay un cuadro sumamente importante, me parece con mucho contenido. Permíteme, yo voy a salir de pantalla. No sé si ahí se llega, espérame. Se está viendo, ¿eh? Que ¿Sí? aumentarlo nada más, ¿sí? ¿Lo tienes este? Sí, hay que Ingresos y aumentarlo gastos un según poco. NSE 2020, Perú Urbano, ¿sí? Ujú. Lo voy a ampliar un poco para, aquí muestro igual la fuente. Voy a ampliarlo un poco para que se pueda mostrar. Leonardo, ¿me ayudas a poder explicar este cuadro? Este es más o menos el Perú completo y cómo está de alguna manera diversificado por tipo de consumo, la cantidad de porcentajes, etcétera. Que no se ve mucho, fíjate, tendrías que alargar a subirlo más. ¿Sí? ¿Lo ves? Sí, por ¿Lo ahí. ves? Ahí. Ok. ¿Ahí lo tiene mejor? Sí.
Sí, 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 claro que sí. Estos son los distintos sectores económicos, ¿no? Sí, Desde el exacto. AB hasta el E. Claro, y Ujú. la forma en que se Y van consumiendo su ingreso en estricto rigor. Que lo más importante es exact- alimentos, ¿te fijas? exactamente, sí me hubiese gustado mucho que la educación que está ahí en el tercer lugar allí, desde arriba hacia abajo, fuese mayor, ¿no es cierto? Sí, Pero Ujú. sí, bueno, siempre me enfoco en este tema de la educación. De todas maneras, obviamente, siguiendo la pirámide de Maslow, evidentemente que los alimentos ocupan el primer lugar, sin duda, y con mayor fuerza en el nivel socioeconómico más bajo que se lee, ¿no es cierto? Ahora, respecto un interesante ítem que es el de salud, ¿no es cierto? Eh, ocupa un lugar similar al de la educación, aun cuando es más grande la demanda por salud que la educación en los sectores económicos más bajos. Y otro de los grandes e importantes temas acá es el que está destacado allí como transporte. Transporte, si no me equivoco, es que aquí se me enreda un poco el color, ¿ah? Los Si ustedes me colores. ayudan, este 12 y 13% que está allí, 12 13 12 12 12 11 ese es transversal, en ese hay que poner un acento Ah, importante. ese pareciera que es vestido, por lo que veo. Ya, y ahí es donde evidentemente siempre hay necesidad y una necesidad de carácter transversal porque es muy cercano el porcentaje que se utiliza por parte de los sectores socioeconómicos más bajos y los más altos. Muy parecido, 12% versus 11%. Por lo tanto, allí hay un gran target, ¿no es cierto?, para las empresas que tienen que desarrollar de alguna manera consumo en esa industria, en ese ítem en particular. El tema ¿En de las Sí. cuál de las comunicaciones, industrias, en sí, cuál de las perdón. industrias, Leonardo, le ves mucho más potencial, mucho más oportunidades si analizamos este cuadro de mercado peruano? Desde mi punto de vista, la educación. eh, Mm. Hay un sesgo personal tal vez es mío, pero es que yo veo que allí la educación está representando un consumo bastante menor en relación a otros que son menos relevantes. Por ejemplo, el tema de la recreación tiene un Ujú. 7%, por ejemplo, a nivel total, estoy viendo, ¿no? Un 7% a nivel total es la Sí, claro. recreación. En cambio, la educación está representando un porcentaje similar, lo que no me gusta mucho. ¿Ah? Ujú. Eh, claro, claramente el sector más alto tiene un mayor porcentaje en educación que respecto de la recreación, y esto es por las posibilidades o el acceso que tiene a las herramientas educacionales. Por esa misma razón, creo que hay una oportunidad tremenda en educación, sobre todo en estos temas, porque entendamos que esto es según la encuesta del 2020, ¿no es cierto? No sé si esa Sí, encuesta del 2000, 2020 en 2010, que, data de 2019, claro, pero y no quiero estaba también incorporada la mostrarte, pandemia. Sí, perdón. quiero mostrarte también la data que tengo aquí, que nos puede ayudar para análisis. Déjame buscarla, ahorita te la Oye, muestro. mientras que lo buscas, yo quiero complementar un Sí. poco, voy a mostrar un dato también del mismo estudio que dice mucha relación con lo que tú has dicho y que es una Ujú. discusión muy presente acá en Chile también. ¿Ah? ¿Qué opinas, Leonardo? Fíjate, dentro del informe está la data de aquí de la empresa Directo y habla respecto a las clases virtuales en pandemia. No sé si se ve. Y sí, se Ya, ve. Si la amplía, mira, perdón. pantalla completa. Sí, ahí va. Fíjate que Ya. lo interesante que dice que las clases virtuales en pandemia, en el caso de Perú, el 81% de los peruanos entrevistados afirma creer que las clases escolares deberían continuar dictándose de manera virtual en el 2021. Digamos, que bueno, esto ya es un poco más de historia, pero a mí me llamó mucho la atención esta data que presenta Directo, por el hecho que Ujú. una de las grandes discusiones que se ha dado no solo acá, sino que en el mundo, es la calidad de la educación a través de la educación online y los efectos Ujú. sociales que esto tiene por el hecho que los chicos no han podido regresar a los colegios en estricto rigor. Pero me llamó mucho la atención el caso de Perú,
que es como al revés a la discusión que, por ejemplo, tenemos en Chile, que la gente acá mayoritariamente se ha visto por parte de los apoderados que quiere volver a clase, digamos, y eso ha sucedido, digamos, los últimos meses en relación a cómo avanza la vacuna. Y la explicación, a mi juicio, y ahí lo dejo en la mesa un rato, a ver si alguno de los que nos escucha puede dar alguna opinión distinta, es ¿por qué es tan alto en Perú? Uno puede considerarlo desde el punto de vista de la infraestructura y las altas horas de cantidad de viajes, sobre todo en el caso de Lima, que se demora, digamos, la población en trasladarse producto del tráfico, de falta eventualmente de un buen transporte público que sea de calidad, etcétera. O por otro lado, eventualmente el hecho que podrían ser más, haber una sensibilidad mayor respecto al posible contagio, dado que no ha avanzado tal vez muy fuertemente, sobre todo en el sector rural, las políticas de vacuna, tal que prefieren tener a sus niños evidentemente más en casa y mejor cuidados en general. Pero me llamó muy poderosamente la atención esta data en general, que el 81% prefería esta clase online. Y si uno analiza un poco algunos emprendimientos peruanos, vemos que inclusive algunos fondos de inversión están colocando sumas interesantes, digamos, en plataformas que entregan cursos online, ¿te fijas? No necesariamente para escolares, pero estoy hablando de educación, sobre todo profesional en el estricto rigor. No sé qué opinan respecto a ustedes de esto. Yo veo que hay muy poco nivel de penetración en el tema en el tema de escuelas y en el tema de universidades en Perú, y que definitivamente hacen que la población se tenga que trasladar en tramos muy largos si hablamos de la parte rural de Lima. Y en la parte urbana, pues claro, como comentabas, el tema del desplazamiento ya a nivel de Lima por la poca infraestructura vial con la que se cuenta, pues se está haciendo colapsar las calles, y ya los chicos tanto colegios como universidades tenían que pasar más de una hora en el tráfico. Entonces, antes de pandemia ya se veía que este tema, si no se resolvía, iba de alguna manera a migrar a estos estudiantes hacia una educación de otro tipo, ¿no? Hoy día la penetración del Internet ha sido fuerte en la parte también rural, porque definitivamente al no ver escuelas, de alguna manera los gobiernos se han preocupado y las empresas se han preocupado de instalar antenas, etcétera, para que cuenten con algo de Internet. Claro, nos falta muchísimo por desarrollar, es mucho lo que falta por desarrollar, porque veníamos de un trabajo muy atrasado a nivel Latinoamérica, pero yo creo que por algo se ha comenzado. Y claro, el ser humano es un ser de costumbres, ¿no? Entonces ya los chicos como que se han adaptado, mal que bien se han llegado a adaptar a esta nueva realidad, donde han encontrado una cabida sumamente interesante en el tema de la educación virtual. Les ha permitido lograr acceder a mucho más información a la que no podían acceder en una educación presencial, ¿no? Entonces, por ahí creo que nos falta mucho, y eso es lo que hablaba también Leonardo, y que también hablo yo mucho de ese tema, de colapso de la infraestructura vial en muchas de las ciudades latinoamericanas, y no solamente por un tema de hoy que viene con el e-commerce, sino ya venía colapsada. Entonces, si no logramos crear ciudades inteligentes que nos permitan aplicar una logística sostenible, responsable con el medio ambiente, que hoy día toma mucha relevancia a nivel mundial en todas las marcas y en todas las operaciones, yo creo que el camino vamos a tener que buscar que Latinoamérica se una para ser mucho más responsable con el medio ambiente. Estos cambios climáticos nos están causando muchos problemas, y ya se ven en Europa y en Estados Unidos los grandes problemas por los que están pasando. Claro, Latinoamérica no va a ser ajeno a este problema. Es claro que el tema de infraestructura física, logística, como hablaba Leonardo, es sumamente importante, ¿no? Entonces, lograr de alguna manera crear una infraestructura física, logística, que permita no una ciudad adaptada a la logística, sino una logística adaptada a las ciudades, a una ciudad inteligente, basada en inteligencia artificial, en big data, en robótica, etcétera, pero una ciudad que de alguna manera logre ser un mejor lugar para vivir de lo que fue antes, ¿no? Así es. Efectivamente, fíjate, concuerdo mucho con José Antonio a propósito del análisis. Cuando yo hablo de logística, hablo no solamente de las empresas que se encargan de transportar un ítem desde un lugar a otro,
sino también de la responsabilidad que le cabe a los gobiernos de poder hacer una ciudad inteligente, como decía José Antonio. De hecho, no sé, a mí me parece genial estas conclusiones que se están llegando de exigir más clases no presenciales, sino más bien a distancia. Muchas veces acá en Chile yo le comentaba a mis amigos que sería ideal que para sacar una licencia de conducir, los conductores y las conductoras fueran a Lima y se dieran una vuelta durante un día por las calles de Lima, y si no tenían ningún accidente, entonces se les entregaba la licencia de conducir. Porque la verdad es que es dramática la circulación ahí en Lima de los vehículos. Y esto ha resuelto muchos temas de congestión, de llegar a tiempo, porque ahora en línea tú tienes, de inmediato llegas a la reunión, no hay que Así. esperar una hora para trasladarse, el tema de la congestión vehicular, el tema del clima, de la polución ambiental, etcétera. Muchísimos temas que puede resolver este tipo de ciudad inteligente. Muchos piensan en regresar a lo anterior, muchos piensan decir, vamos a regresar a lo anterior, ¿no? Pero yo muchas veces me pregunto, ¿y lo anterior nos gustaba? O sea, nos gustaba pasar horas de horas metidos en el tráfico, nos gustaba pasar horas de horas metidos en un trámite burocrático totalmente absurdo. Claro, o sea, no le quedó más a las instituciones públicas de alguna manera adaptarse, la gente no podía ir ahí, entonces tenía que sacar cita, tenía de alguna manera que llenar este formulario virtualmente, o sea, se tuvieron que adaptar, pero nosotros no estábamos de acuerdo en lo que ya estábamos viviendo a un ritmo de vida de 1000 por hora, donde ya la familia casi no la veíamos y la habíamos dejado de lado completamente. O sea, era la llegada, salía de la oficina a las 6 de la tarde y llegabas a tu casa a las 9 de la noche con 3 horas de tráfico simplemente por recorrer 15 kilómetros, ¿no? Entonces, ya creo que esta nueva forma de trabajo, esta nueva forma de educación, que nos ha permitido adquirir mucho más conocimiento, que creo que nos ha permitido de alguna manera lograr encontrar ese lado humano que necesitábamos encontrar y lograr integrarnos con gente de diferentes países para conocer la realidad. En el caso de pandemia, en el caso del COVID, fue indispensable que todos los países se estuvieran mirando, China, Japón, Europa, qué sucedía con la vacuna, si estaba funcionando, si no estaba funcionando. Entonces, de alguna manera, no solamente nos llegaba noticia de vacuna, nos llegaba noticia de emprendimiento, nos llegaba noticia de e-commerce, nos llegaba noticia de logística, nos llegaba noticia de diferentes tipos. Claro, estaba metida el tema de vacuna, pero acuérdate que cuando buscas en internet, comienzas a buscar, pues, qué es lo que está pasando en China, te llega un montón de noticias y comenzabas a adquirir más conocimiento de que quizás tal vez si esta pandemia no se hubiese dado, pues definitivamente no hubiésemos tenido ese conocimiento, ¿no? No, desde luego, fíjate. Yo solo como para ir comentando, porque el tiempo pasa volando en realidad, yo veo tremendas oportunidades basadas en la data histórica que tiene Perú, más allá de las situaciones puntuales o generales, digamos, que son un desafío no menor como nación. Qué duda cabe que desde el punto de vista minero, los que hemos tenido oportunidad de estar en Arequipa, por ejemplo, el desarrollo de ciertos sectores económicos es notable. El sector turístico, sin duda, ha sido un ejemplo a nivel latinoamericano de todas maneras, y no solamente lo hablo por Machu Picchu, sino que está la selva peruana, está el norte de Perú, los manglares, todo la parte cordillera también, bueno, maravilloso. Pero la marca Perú, asociado a cómo se ha manejado el sector gourmet, es notable, digamos. Se reconocía en todo el mundo y que ganas de ver ese tipo de analogías, digamos, en otros sectores productivos, porque de alguna manera eso, reitero, genera empleo, genera exportación, genera capacitación, nueva mano de obra. Por lo tanto, yo creo que hay muchas cosas en las cuales como país Perú va a tener un protagonismo muy notable, digamos, los próximos años, asociado sobre todo a la situación logística de ubicación geográfica que tiene, digamos, mirando el Océano Pacífico, mirando hacia Asia, con una buena, un aeropuerto que es notable también, muy bueno, y adicionalmente la situación de frontera, digamos, que colinda con casi todos los países de alguna manera. Entonces, tiene ventajas comparativas muy buenas y, bueno, esperanzado en que de esto salgamos todos juntos y salgamos de alguna forma positivamente.
Leonardo, nos acompaña con tus últimas palabras, ¿cómo has visto esta presentación, este panorama que hemos podido presentar sobre el mercado peruano? Bueno, genial, muchas gracias, muy agradecido por la invitación. La verdad es que se puede hablar muchísimo acerca de Perú, se puede hablar muchísimo acerca de, bueno, el tema turístico que hablaba Darío, la alimentación, la gastronomía. Siempre cuando yo llegaba a Perú, comentaba con el chofer del taxi que no me gusta la comida peruana, no me gusta para nada. Y me preguntaba, "¿Y pero por qué no te gusta? O sea, ¿no te gustan no te gustan las causas? No, no me gustan las causas. ¿No te gusta el ceviche? No me gusta el ceviche. ¿No te gusta el lomo salteado? Tampoco. ¿Pero y por qué? Porque es demasiado rica la comida peruana y me engorda. Entonces, esa es mi respuesta finalmente. Y así como es rica la comida peruana, también es exquisita la gente de Perú, la forma en que se atiende a la gente, como decía Darío, cuando yo voy a los óvalos donde están las librerías se atienden perfectamente, la diversidad de elección que tiene Perú allí para cuando uno va a una tienda o a cualquier lugar, siempre muy bien atendido, con una diversidad de ofertas, etcétera. No, no se puede perder todo eso. Y yo creo que no se va a perder, más bien va a generarse una explosión de una nueva dinámica en este nuevo paradigma, más bien de la atención a distancia. Y muchas gracias por la invitación, pues, encantado. No, muchísimas gracias. Como dice Darío, el tiempo vuela y la verdad nos han quedado varios cuadros por mostrar. Nos hubiera gustado mostrar mucho más información porque la tenemos. En todo caso, para todos los que se han podido conectar, primero que nada, mil gracias a todos los que nos han regalado parte de su tiempo en esta transmisión en vivo. Gracias por las preguntas, súper interesantes, súper enriquecedoras. Y cualquier cosa, escríbanos, igual encuentran a Darío Poblete, lo encuentran igual en LinkedIn, escríbanle, podemos compartir con ustedes datos, igual para Leonardo Torres también lo encuentran en LinkedIn, entonces traten en lo posible, podemos compartir mucho más información. Adicionalmente, no quería cerrar este en vivo sin decirles que los invitamos a aquellos emprendedores que quieran contarnos su historia de emprendimiento con Darío, un gran amigo de Chile. Tuvimos la suerte de podernos conocer virtualmente en esta pandemia y hemos armado un excelente equipo para en un modelo bajo el modelo de podcast donde invitamos a emprendedores de toda Latinoamérica que quieran mostrar su emprendimiento, que nos quieran contar su emprendimiento en este podcast. Y igual para Leonardo lo pueden ubicar lo pueden ubicar en LinkedIn. También si quieren hacer alguna consulta o algo no quedó claro, ambos invitados el día de hoy son muy conectados con el mercado peruano, han vivido aquí en el Perú, dictan clases, son catedráticos también de universidades aquí en el Perú. Entonces, los datos están en pantalla, cualquier cosa, cualquier consulta, mil gracias a todos los que se pudieron conectar. Un agradecimiento sumamente especial, Leonardo, por la delicadeza que ha tenido con nosotros de acompañarnos en esta transmisión en vivo. Espero que te haya deleitado de esa gran conversación con mucho contenido. Y de todas maneras, vamos a hacer seguramente una próxima transmisión con un poco más de datos. Y como le repetía, cualquier información que necesitan sobre la data que hemos podido conseguir, no duden en avisarnos. Darío, creo que quería cerrar con algo más. No, solamente invitarlos a que nos sigan en el podcast Emprendedores LATAM o que nos escriban emprendedoreslatam2021@gmail.com. Agradecer a Leonardo la gentileza y generosidad con su tiempo. Muchas gracias, Leo, alguien que conozco hace muchos años, gran amigo, gran persona, gran profesor y excelente y mejor profesional. Y bueno, y cualquier cosa, estamos disponibles dentro de nuestro tiempo para responder o ayudarlos en lo que ustedes tienen. Muchas gracias y gracias por la invitación, José Antonio, y la organización. Gracias, un fuerte abrazo para los dos. No se vayan para poder cerrar la transmisión. Gracias.